Hey, 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 aquí Sebastián Cova regresando a Perípatos luego de una semana más que estuve fuera del aire, vamos a decirlo así, no publicaba desde hacía 2 semanas. El último capítulo había sido el número 52, publicado a comienzos de abril, donde continué la serie que empecé en el capítulo 45 de reflexiones personales sobre el estado de Venezuela. Eso fue seguido por un par de capítulos de conversaciones con colegas académicos, vamos a decirlo así, en la acepción más amplia, que están en la diáspora, que están en el extranjero. Y luego en el último capítulo, el número 52, hice retomé las reflexiones, vamos a decir así, individuales, personales, esta especie de querido diario, pseudo querido diario, en el que a veces convierto el podcast cuando les revelo, vamos a decir así, temores o reflexiones muy personales. De todas maneras, antes de hacer eso, les voy a comentar en el siguiente capítulo, en la siguiente sección les voy a hacer una breve explicación de por qué ha sido algo irregular la publicación del podcast en las últimas semanas, sobre todo el último mes. Y haré una breve mención, vamos a llamar así, a una especie de recomendación cinematográfica. Pero sin más preámbulo, entremos entonces en materia. Bien, esta sección cae mucho dentro del terreno de lo personal anecdótico, que se sale un poco de la intención última de este podcast, pero como tampoco he escondido que todo lo que se presenta aquí son reflexiones personales bastante elaboradas muchas veces, pero no dejan de ser reflexiones personales. Pero aún así me parece que se justifica, que está completamente, que es completamente necesario hacer una explicación. El motivo por el cual la publicación de capítulos ha sido algo irregular últimamente se debe a dos cosas. Una más inmediata y física es que he estado raro de salud. Es decir, yo les mencioné en un capítulo anterior que yo sufro de alergias, de rinitis alérgica, y vivo en el peor sitio del mundo para sufrir eso. Vivo en Caracas, que ya de por sí es una ciudad muy húmeda, pero en mi casa en particular tiene una excesiva cantidad de libros. No sé cuántos son, pero no me extrañaría que pasen de 1000, o toda la planta de abajo de la casa, que es donde está el área íntima, está llena de libros. Los libros acumulan excesiva cantidad de polvo, y dada la situación actual, tanto económica como de pandemia, no podemos traer personal para que nos ayude en la limpieza de la casa, y entonces se acumula más polvo. Esto se junta con el problema de la humedad. Yo soy hiperalérgico a los ácaros del polvo y a las esporas de los hongos que flotan en las gotas, que es lo que usualmente quiere decir ser alérgico a la humedad. No es que uno sea alérgico al agua, es alérgico a las esporas de los hongos que están en las gotículas que flotan en la humedad. Entonces, la combinación perfecta. Entonces eso me tiene la cara constantemente congestionada, los pulmones estresados. Y cuando hay una pandemia de COVID y Venezuela está pasando por el peor momento, pero cuando les digo el peor momento es, si ustedes han escuchado, leído o tienen gente aquí en Venezuela, sabrán que se está enfermando un gentío y está muriendo un gentío increíble. Se ha muerto mucha gente conocida. Hasta ahora, afortunadamente, nadie muy cercano, pero sí gente que sí, papás de amigos, vecinos, secretarias de personal que yo conocía y cosas así, ¿no? Entonces, por supuesto, eso me pone un poco paranoico, pero la verdad es que más que la paranoia es que el estado febril de salud me produce cierta depresión a veces, o congestión. De trabajar frente a la computadora se me hace muy arduo. Para más colmo, la computadora está en la biblioteca que más libros tiene, y tengo el monitor pegado a los libros. Entonces me tengo que poner con un tapaboca dentro de la casa. Imagínense, pareciera que estuviese paranoico por el virus dentro de mi casa, pero en realidad es por el polvo. Y bueno, también el encierro ha comenzado a pasarme factura, y eso me deprime a veces y me hace pensar que nada vale la pena. Así que pero en realidad ha sido más que
Eso último es más o menos constante. Lo que sí ha sido muy fuerte el último mes ha sido el malestar. Va y viene, va y viene. Tengo la garganta constantemente irritada. Estoy a punta de calmantes tipo acetaminofén e ibuprofeno para a veces aguantar el dolor de la garganta. Hay días en los que no me hace falta ni calmante y el dolor no me molesta, pero hay otros días en los que me tengo que tomar un calmante que si cada 4 horas, una cosa así, o, o se me junta, me salió un afta en estos días, entonces creo que estoy demasiado estresado y el organismo me está pasando factura. Entonces bueno, era eso, pero aquí estoy de regreso y voy ahora sí a entrar en materia al regreso de la siguiente pausa comercial. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, sushero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, el tema del día está conectado con la serie que comencé en el capítulo número 45, que yo he dado en llamar Los problemas de Venezuela. Por supuesto, lo más básico es el estado de desastre en el que está el país, el estado de descomposición social. Yo en dicho capítulo 45 elaboré sobre que los 2 problemas más graves, urgentes, que yo veía que necesitaban ser resueltos era el problema de la inseguridad y el problema de la inflación. Problemas que cualquier nuevo gobierno, incluso este mismo gobierno actual, si le interesase eso, tendría que ser la prioridad a uno. Yo soy de la opinión incluso que hay una ventaja. Los venezolanos estamos ahorita a tal punto de nuestra cuenta, abandonados por todo grado de institucionalidad, que si el gobierno decide poner ahora al Estado al servicio de solo esas 2 funciones, resolver el problema de inseguridad y de inflación, y no ocuparse de más nada, no ocuparse de pavimentar las calles, no ocuparse de reservar dinero para eventos culturales y nada, no cambiaría en nada la situación de la gente. O sea, el problema es que cuando los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 89, quiso solucionar el problema de la inflación, entre otros, ¿no? El problema del malestar económico, eso implicó reducir el gasto público, y al reducir el gasto público los venezolanos pusimos el grito en el cielo. En la actualidad no existe gasto público para los efectos de nada, ¿no? Los hospitales están abandonados, las calles están hechas una mierda. Entonces, si el gobierno, o el que fuese, quisiese resolver esos problemas y concentrarse nada más en ello, no vamos a notar la diferencia en cuanto a los programas que fueron apagados para darle prioridad a estos. Entonces eso sería hasta una ventaja, digo yo. ¿Ok? Pero eso está hablado en el capítulo. Les recomiendo que oigan el capítulo 45 si quieren saber más sobre las ideas que planteé ahí. Luego en el capítulo 52 elaboré sobre las consecuencias que están quedando a nivel psicológico, social en el cerebro de los venezolanos. Cosas a las que nos hemos acostumbrado y que luego no nos vamos a poder quitar de encima, incluso si salimos del chavismo y si el país mejora, y eso va a estar ahí todavía molestando, como por ejemplo nuestra obsesión con la corrupción, con ver corrupción en todos lados, con asumir que todo político es corrupto. Ya eso se veía en los años 90 y fue lo que condujo a Chávez, entre otras cosas, ¿no? Porque Chávez llegó como vengador contra la corrupción de Adecos y Copellanos. Adecos y Copellanos todavía a mediados de los años 80 no eran vistos como los grandes enemigos del país,
para principios de los años 90, sí. Y Chávez se montó en esa bola y llegó al poder, ¿no? Pero yo incluso les ponía como un ejemplo más trivial y menos urgente, pero que a mí en particular es algo que me molesta, que es, por ejemplo, la concepción de que la seguridad personal pasa por, a juro, cerrar calles y rodear las casas con muros. Y que he visto que incluso los venezolanos cuando emigran se llevan eso para afuera y buscan instalarse en urbanizaciones que tengan las calles cerradas, que eso que los gringos llaman gated communities, o compran casas cuando se van a España o lo que sea, que tengan rejas y muros, y lo consideran muy importante, ¿no? Entonces esas cosas son traumas, pues, ¿no? Ahora hay otro tema del que yo quiero hablar, y yo quería hablar de esto desde el año pasado cuando estuve haciendo la serie de 20 capítulos sobre las elecciones presidenciales americanas, pero no lo quise tratar entonces porque sentía que iba a pisar un montón de callos y levantar un montón de ronchas. Creo que fue por eso que no lo hice, y también porque distraía mucho la atención del momento y contaminaba la serie que yo estaba haciendo en ese entonces de una acusación de sesgo que yo no quería, una sospecha de sesgo que yo no quería que se tuviese entonces. Yo quería tratar de hacer el análisis de la contienda electoral lo más neutral posible, sin demostrar tendencias o favoritismo, simplemente ateniéndome a la data. Y si hacía este comentario, entonces iba a ser más difícil mantener este esfuerzo de neutralidad. Ahora que ya eso pasó, no tengo necesidad de seguir ocultándolo, pero además puedo ver las cosas ahorita un poquitico mejor de lo que las vi el año pasado, porque porque lo he visto expresado en otros fenómenos. Y a ver, ¿cómo les digo esto? Se los voy a poner con un ejemplo contrario. Yo tengo un colega que estudió conmigo, entró conmigo a estudiar politología en la UCB y se graduó conmigo. O sea, hicimos los 5 años de carrera juntos. Él, cuando entró a la universidad, era chavista. Descubrió el comunismo marxista estando en la escuela. Él al principio no le gustaba eso, le parecía terrible que el chavismo pretendiese ser marxista porque esa era una idea superada, y tuvo un proceso de conversión dentro de la escuela y pasó a ser exactamente al revés, es decir, se volvió marxista y aceptaba al chavismo porque el chavismo se le acercaba al marxismo, pero en la actualidad odia al chavismo con toda su voluntad y su ser y lo critica desde la izquierda, utilizando las herramientas y la lógica marxista, y está todo el día, todos los días en redes sociales dedicando su crítica al chavismo y a sus colegas, compañeros y camaradas de izquierda, quienes excusan y perdonan al chavismo y le critican a él, que está haciéndole el trabajo a la oposición al criticar el chavismo. Entonces él está todo el tiempo criticando a esa gente que se niega, que se dice marxista o se dice comunista, y entonces defienden al chavismo cuando el chavismo A, B, C, D, E, según su lógica, está cometiendo una serie de infracciones contra el core, el núcleo central de la teoría marxista, que en buena medida en muchas cosas estoy de acuerdo con él, no en todas. A mí me ha comenzado a pasar lo mismo. Cada vez tengo que dedicar menos tiempo a criticar al chavismo y paso más tiempo criticando a mi propio bando por lo que podríamos llamar, usando una jerga sencilla, que lamentablemente un personaje siniestro llamado Mario Silva, que todo venezolano sabe quién es un término que banalizó completamente, que es enajenación. Muchos venezolanos, vamos a decir, de mi bando, los que fuimos, los que siempre nos estuvimos oponiendo al chavismo, en mi opinión, muchos, voy a decirlo así, muchos se han, y no voy a decir nos hemos, o sea, me voy a excluir de ese grupo, muchos se han enajenado ha sido tal el trauma de la experiencia chavista que hemos comenzado a volvernos unos locos de derecha que no éramos, pero que ahora nos estamos pareciendo a esa caricatura que Mario Silva y compañía en Venezolana de Televisión y el chavismo en general por redes pintaba de los que se oponían a Chávez. Nos pintaban como unos locos, enajenados, unos derechistas fachos, capaz de aplaudir cualquier dictadura de derecha con tal de ir contra el pueblo. Nada de eso era verdad, y me consta que mucha de la gente que nunca fue chavista o que se distanció del chavismo muy temprano
no era nada de esa caricaturización, en términos generales, por supuesto que había excepciones, pero no era nada de esa caricaturización que el chavismo hacía desde palestras como La Hojilla en venezolana de televisión. Pero lamentablemente, al día de hoy, año 2021, mucha gente sí ya encaja perfectamente en esa caricatura que crearon los chavistas de nosotros hace 10 o más, 15 años. Y que es a lo que quiero dedicar algunas palabras en este capítulo de hoy, porque es algo que me parece muy preocupante y me estresa a mí mismo ver o pasar muchos días, varias horas al día, criticando a mi propia gente, porque me siento entonces que le estoy haciendo el trabajo al chavismo. Y entonces me pongo en los zapatos de este colega que happens to be comunista, al ver que él pasa todo el día criticando al chavismo y siendo criticado por sus camaradas de izquierda. Yo ahora paso casi todo el día, cuando le dedico intelectualidad, o sea, cuando me dedico mi intelectualidad a los temas del problema venezolano, dedico ahora mucho más energías a criticar a mi bando, a la gente que formó parte de mi bando, que éramos compañeros. Eso de compañeros de lucha suena demasiado épico y nunca fui tal cosa, si yo incluso marchaba muy poco, pero que pertenecíamos a este gran cofradía de gente que nos sentíamos maltratados por el chavismo, que estábamos alarmados por el desastre que el chavismo le estaba haciendo al país, y que ahorita está demostrado que tuvimos razón en la alarma que prendimos. El país está hoy en día en absolutamente todos los campos muchísimo peor de lo que estaba el país cuando el chavismo llegó al poder, y desde mucho antes que el gobierno de Trump impusiera sanciones. Eso empezaron con el de Obama en 2015, mucho antes de que los gobiernos de los Estados Unidos impusieran sanciones a funcionarios específicos. Ya el país estaba muy mal, muy, muy mal. Y entonces en eso no nos equivocamos, pero entonces eso ahora nos ha llevado a una postura que yo lamentablemente no puedo compartir, y las elaboraré al regreso. Voy a tratar de ser sucinto, porque podría dedicar todo el resto del año 2021 a elaborar cada uno de los puntos que me alarma de ver a los venezolanos que nos oponemos al chavismo ahora convertidos en unos loquitos enajenados de derecha, en algunos casos filofascistas, vitoreando a cualquier loco o a cualquier antiliberal de derecha, simple y llanamente porque vemos que él está, en nuestra perspectiva, entre comillas, dándole palo a la izquierda y cosas así. Y por supuesto que es muy preocupante. Es lo mismo que en esto sé que voy a recibir una crítica de mi socio Guillermo, que es un ateo militante, pero a mí me molesta el ateo que es un evangélico del ateísmo, que anda queriendo dar respuestas certeras a cualquier fenómeno y estar constantemente peleando contra cualquier manifestación de religiosidad, incluso cosas tan básicas y tan a la larga tan intrascendentes como que un edificio público tenga algún mensaje religioso, sobre todo si pertenece a otra época, ¿no? Y cosas así. O sea, que se vuelvan radicales de la postura atea. Y es más chocante cuando esa persona que ahora es atea no lo era antes, y antes era igualmente fanático de su convicción religiosa. Entonces, bueno, y mutatis mutandis, y que me perdone Guillermo por haberlo puesto de ejemplo, pero me pasa ahora mucho también que en el campo de la política me molesta ver venezolanos que le criticaban con muy buenos argumentos al chavismo su actitud antiliberal, antiinstitucional, ante valores democráticos, que en eso nunca nos equivocamos. Entonces ahora estarle aplaudiendo las mismas actitudes o actitudes similares, pero de naturaleza igualmente de la misma magnitud, posturas antiliberales, antiinstitucionales, anticonstitucionales, completamente populistas, a gente como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como el partido político español Vox. Mucha gente dijo que Donald Trump les recordaba a Trump.
pero que Donald Trump les recordaba a Chávez. Yo me cuento entre esos. Nunca lo dije en la serie de los Estados Unidos. Nunca lo dije de forma explícita. Pero sí, quien prestase atención se daba cuenta que yo estaba queriendo decir eso en algunos aspectos, sobre todo cuando Trump descarada y abiertamente mentía. Yo me acuerdo cómo Globovisión hacía toda una línea de ataque. ¿Cómo se llamaban aquellos? Había unos segmentos, eran unos micros que pasaban como si fuesen cuñas en Globovisión. No se llamaban Contacto con la Realidad, se llamaban Usted lo vio. Usted lo vio por Globovisión, que eran momentos en los de repente Chávez decía algo en el 99 y luego agarraban más reciente en el 2006, veían cómo se contradecía y cosas así. Bueno, igual, como por ejemplo Trump, y la gente se indignaba porque Chávez decía eso, y mira cómo miente, mira cómo admitía que mentía, y luego le estaban aplaudiendo eso mismo a Trump. Es cierto que Trump no nacionalizó empresas, pero eso no es lo único malo que hizo Chávez. Ese fue de las peores cosas que hizo, pero el problema empezó cuando llegó jurando por la moribunda Constitución, cuando en su campaña electoral dijo que iba a freír cabezas de adecos y copellanos. Ya ese discurso cargado negativamente, incluso con odio, completamente insultar las instituciones que le habían permitido llegar al poder y dedicarse a desmontarla. Es cierto que Trump no llegó a esos extremos, pero mostró claramente, y no hay que ser ningún histérico ni ninguna aquí la palabra doña del cafetal no queda, pero no hay que ser ningún exagerado para darse cuenta que Trump le importaba un pito la institucionalidad de los Estados Unidos. Si de él hubiese dependido, hubiese desmontado todo el aparato del Estado como lo hizo aquí el chavismo. Y si no lo pudo hacer es porque la institucionalidad de los Estados Unidos es muchísimo más fuerte. Y sin embargo, miren toda la cantidad de personas que creyeron y siguen creyendo al día de hoy, 25 de abril, a pie juntilla, que a Donald Trump fue víctima del robo de una elección a través de un fraude. Yo no puedo entender cómo hay gente que puede aplaudir la anti-institucionalidad de Trump, o vamos a salirnos de los Estados Unidos, de Jair Bolsonaro, o incluso alegrarle algunas cosas que hace Putin en Rusia o Duterte en Filipinas. Lo que pasa es que ya eso tienes que ser muy nerd y muy political junkie para enterarte de qué pasa en Filipinas. Entonces los Estados Unidos se ve como más fácil, más directo. Pero hay que volverse... no puede ser que la gente esté aplaudiendo las acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de los carabineros chilenos. Independientemente de que pueda haber acusaciones exageradas o falsas, son ya tantas que ameritan una investigación, y yo no puedo automáticamente defender a los carabineros de Chile porque algunas de las acusaciones son tan brutales y nefastas como las que se hizo aquí contra el chavismo en las protestas callejeras de 2014 y de 2017. Y dado el tracking, el historial que tienen las fuerzas de seguridad chilenas, pues da para pensar que es cierto. Entonces yo simplemente me he abstenido de emitir un juicio ahí hasta que no haya una investigación independiente. Pero hay gente que sale corriendo a defenderlo o a decir, bueno, son comunistas y hay que caerles encima. Y ya ahí entonces estamos asumiendo automáticamente la misma lógica que asumía el chavismo cuando decía que había que acabar con lo que se le oponía a Chávez, porque total, eran adecos y copellanos, eran oligarcas corruptos y luego eran cachorros del imperio o burgueses, y con eso no era gente y había que destruirlo. Entonces hemos adoptado, o se ha adoptado en este bando mucho y cada vez más fuerte, la misma lógica. Y eso ha llevado ya a contaminar cualquier tipo de análisis y opinión. Fíjense, el día de ayer, al día que estoy grabando este capítulo, ayer domingo 25 de abril, fue la 93ª entrega de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, es decir, fueron los Oscars. Y casi no hay colega crítico, gente a la que estimo, muchos de ellos los respeto muchísimo, muchos de ellos me consta, bueno, los respeto a todos, ya va, pero me consta que muchos de ellos son gente muy leída y muy letrada y muy viajada y muy cosmopolita, y que no son en lo más mínimo gente que aplaude populismos de derecha solo porque se lo pongan al chavismo. Pero
todos sus análisis cinematográficos sobre la predicción a los Oscars, algo que este año no quise hacer en lo absoluto. De hecho, este año había visto como 2 o 3 películas nada más de las que estaban nominadas. Nunca me vi mi premio completico, lo disfruté, yo siempre lo disfruto, es una cosa muy personal. No, la gente odia ese premio, le aburre, a mí me encanta. Este año no había visto casi nada, pero no me metí a hacer pronóstico, y sin embargo muchos colegas, amigos, gente a la que puedo llamar amigos, o sea, gente a la que estimo, gente a cuyas casas he ido, los he estado viendo haciendo análisis con cosas como, no, es que la agenda progre de Hollywood, y yo, ay, bájale dos, por Dios. Entonces eso se empata, aunque no lo llevan hasta allá afortunadamente, por lo menos no todos, eso se empata con la idea conspiranoica de que hay está teniendo lugar en el mundo una gran batalla épica, así como en el pasado era la del bien contra el mal, como la que luchaban los cátaros en la Alta Edad Media, donde absolutamente todo el mundo material era una creación del maligno, del diablo, de Satanás, para engañarnos y llevarnos al infierno. Entonces había que combatir con las armas en esa gran lucha épica, que luego todas las comiquitas y todas estas cosas que uno crece viendo cuando es niño, y yo creo que lamentablemente a un gentío no se le olvidó que eso eran comiquitas, que eso eran dibujos animados, que eso eran cuentos de hadas. Y no me quiero hacer pasar por maduro, pero no entiendo cómo hay gente que sigue viendo el mundo con ese esquema tan maniqueísta. Hay esta concepción entonces de que hay una gran lucha mundial contra una izquierda. Entonces la palabra progre engloba desde los comunistas más radicales y estalinistas que no se han reformado desde 1953 para acá, con simplemente alguien que defienda los derechos de inclusión y de las minorías sexuales o raciales. Coño, yo me considero una persona completamente a favor de la integración de la mujer en todos los aspectos de la vida social y productiva, que no se discrimine a nadie por su orientación sexual o por su color de piel o por su religión. Y en alguna oportunidad incluso, y cuando hay alguna película que sabe celebrar eso o defender esas ideas de una manera muy inteligente y para nada burda y panfletaria, me gusta celebrarlo y me gusta verlo premiado. Pero entonces no, ya automáticamente esta película es parte de la agenda progre para meternos por el buche. Entonces estamos cayendo en exactamente lo mismo que caía la izquierda a finales de los 90 y en el caso concreto venezolano a principios del chavismo. De hecho, ¿saben quiénes fueron los primeros que en la Venezuela actual comenzaron a utilizar el término agenda? Esto es parte de una agenda, el chavismo. Yo me acuerdo que Iris Barrera era de las que más usaba la palabra agenda oculta. Me acuerdo comentarlo con mi papá y mi papá se reía y me decía, ahora para el chavismo todo es una agenda. Lamentablemente mi papá no ha vivido esta época, está a punto de cumplir 8 años de muerto y no ha podido ver como ahora los que viven obsesionados con detectar, así porque ahora todo el mundo es semiólogo, elementos de la agenda en todos lados, somos los que nos oponemos al chavismo. Esas ideas de que todo forma parte de un tinglado, esas son ideas de Antonio Gramsci en los años 10 y 20 del siglo XX, cuando decía que no importaba con controlar los medios de producción, sino que había que desmontar todo un aparato cultural que reforzaba el dominio de la burguesía, vendiéndonos ideas propias de la sociedad burguesa, que hacían la lucha mucho más difícil. Entonces que había que cooptar todos los medios de comunicación, los espacios culturales. Bueno, ahora esas ideas que nacieron en la izquierda están ahora completamente adoptadas por este bando. Y no es que la idea sea mala o carezca de sentido, porque sí hay como en todo, hay elementos de verdad y hay análisis muy bien hechos. El problema es que uno se obsesiona con eso y se lo quiere aplicar a todas partes. El marxismo es una herramienta y como cualquier herramienta yo no trato de apretar o yo no trato de soltar una tuerca a punta de mandarriazo. La mandarria sirve para algunos trabajos pero no para todos. Igual pasa con estas herramientas de análisis teórico-social. Sí, permiten detectar algunas cosas, pero no es que eso lo vamos a aplicar a todo. Entonces, bueno, ahora todos estamos completamente convencidos, o bueno, yo no, creo yo. Pero ahora todo el mundo está convencido de una agenda, y los más, en mi opinión, enajenados de la realidad, los más psicóticos, en pocas palabras, los más locos, están convencidos de las teorías de QAnon y compañía, de que hay una cábala satanista. Coño, disculpen, pero yo no puedo evitar hablar de esa gente sin reírme, o de esas teorías.
y después me entristezco cuando me doy cuenta que un gentío cree en eso. A pie hundilla, acríticamente. Entonces cree que hay una cábala internacional de grandes celebridades y élites económicas y judías, porque siempre tienen que estar los judíos metidos en esto, para estos locos, que secuestran niños y beben sangre para tener pócimas de la eterna juventud. O sea, de verdad creen en esas cosas. Y esta es la misma gente que se burla de las religiones tradicionales por creer que el agua bendita de verdad es bendita. Y luego estás creyendo en un culto satanista internacional que no deja evidencias en ningún lado, pero tú sabes que está ahí. Porque eso es lo más arrecho, ¿no? Las evidencias nunca son tangibles, nunca son aprehensibles, pero tú estás convencido de que eso está ahí. Exactamente como que, exactamente igual que la religión. Dios no tiene ni una sola prueba física de su existencia, pero tú estás convencido de que existe Dios, o el espagueti volador, o los alienígenas, lo que sea, ¿no? Bueno, pues las teorías de las conspiraciones se manejan con los mismos esquemas religiosos. Entonces, esto nos lleva a que lo que está pasando es que por un trauma, por una persecución histórica horrible, de verdad, el chavismo ya tiene 22 años. Chávez juró el cargo 4 días antes de que yo cumpliera 20. Es decir, Chávez asumió el cargo cuando yo tenía 19. Ahorita tengo 42. 22 de mis 42 años han sido bajo el chavismo. Y si bien no ha sido este desastre desde el día 1, por supuesto, los primeros 3 años en muchas cosas fue muy parecido. La vida cotidiana era casi idéntica a lo que había antes. Y las cosas se comenzaron a desmadrar, fue en 2002. Y todavía el desmadre después tuvo momentos de repunte y de bonanza económica que nos hicieron a todos olvidar nuestras penas, y eso fue lo peor que nos pudo haber pasado, pues cuando se acabaron esas drogas opiáceas que nos mantenían ignorantes del dolor, que sabíamos que estaba ahí. Cuando se acabaron, pues el dolor comenzó a apretar duro, y es esta situación que estamos viviendo desde 2014. Pero ahora estamos completamente entregados por ese dolor tan terrible que nos produjo. Estamos entregados completa y totalmente a la fe, pero a una fe desquiciada, incoherente, sin patrones, donde cada quien ofrece una teoría más loca que la anterior, y si la tuya no es tan loca como la mía, tú eres un traidor, un vendido y uno que le hace el juego al enemigo. Y si no te estás dando cuenta que la película Nomadland es parte de la agenda progre, y más allá pues de alguna conspiración mundial, pues ya es porque tú eres parte de la conspiración. Y yo, coño, no puedo lidiar con gente así, pero me duele porque es mi gente. Entonces me estoy sintiendo cada vez más solo, porque por supuesto que no me voy a ir al chavismo, esos criminales que acabaron con el país. Pero entonces si una buena tajada de la gente que siempre nos opusimos al chavismo y que nos dispersamos por el mundo por la tragedia que el chavismo nos acarrió, ahora yo no puedo seguirlos a ellos a donde se están yendo. Entonces ahora yo creo que en el fondo lo que me tiene deprimido es esta certeza de desolación y trauma al verme que no puedo ya seguir con mi bando. Y ojo, que no quiere decir que cualquier amigo, colega, familiar o persona cercana esté ya completamente enajenado de la realidad. Por supuesto que no. De hecho, me gusta pensar que en buena medida se conservan dentro de lo sano o dentro de los márgenes de recuperabilidad, y solamente unos cuantos ya son, como decían en Por Estas Calles, como decía el hombre de la etiqueta en Por Estas Calles, ya son irrecuperables, a los que no les voy a perseguir ni a matar ni a hacer nada, como tampoco se lo he hecho al chavismo, pero simplemente creo que son gente con la que ya quedaré para hola y chao. Y bueno, eso era lo que quería decir, expresar y desahogar. Espero no los haya aburrido, espero no se hayan sentido ofendidos, y si así fue, tienen una forma elegante también de expresármelo. Yo no estoy queriendo aquí ser soez con ustedes, pueden ser apasionados en responderme sin caer por ello en una declaración de guerra personal. Y eso ha sido todo por este capítulo de hoy. Antes de hacer el cierre y la despedida de este capítulo, quería hacer un par de recomendaciones. De hecho, incluso pensé hacer el capítulo sobre eso nada más, hacer reseñas cinematográficas, pero primero tenía que sacarme de adentro esto que desahogué en los segmentos anteriores. No podía seguir alargándolo más. Y segundo, los capítulos donde hablo de series y películas son los menos exitosos del canal, entonces
es el niño que lloró en la madre que lo pille, es que no quiero estar con el desanimado y entonces ver que el capítulo de hoy iba a tener que si 20 reproducciones nada más. Pero no quiero irme tampoco sin dejar de hacerlo. Hoy, 26 de abril de 2021, se están conmemorando los 35 años del terrible y muy trágico desastre de Chernóbil en la actual Ucrania, entonces parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El canal americano HBO estrenó en más o menos por esta época, un poquitico más adelante, entre mayo y julio del año 2019, yo acababa de volver de Colombia, hizo una miniserie de solo 4 capítulos sobre cómo fue la tragedia de Chernóbil y cómo lidió el grupo de gente que se encargó para resolverlo, todo lo que tuvieron que hacer primero para descubrir qué había pasado y luego para tratar de solventarlo. Es apoteósica esa serie, es un 12 de 10, o sea, es una de las mejores vainas que he visto, pese a que los últimos capítulos son, entre comillas, un poco flojos, los últimos, sobre todo el último, porque la serie tuvo que, a medida que avanzó, tuvo que, ¿cómo se llama? Distanciarse un poquitico de los eventos reales en pos de del dramatismo de la serie, o sea, en pos de las necesidades de la ficción. Es decir, los últimos capítulos no están tan apegados a la realidad histórica como están los primeros, pero tampoco la contradicen en nada grave ni contraproducente para los fines históricos referenciales. Y en todo caso, pueden ver esa serie acompañada de un podcast que son igualmente 4 capítulos, que está disponible en absolutamente todas las plataformas de podcast, incluidas YouTube, por el mismo autor y creador de la serie, que se llama Craig Mazin. Craig Mazin es el guionista de Scary Movie 4 y The Hangover 3. O sea, cualquier mierda. E hizo una de las mejores series de televisión que yo haya visto jamás. Se las recomiendo muchísimo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo vi un capítulo por día. Vi el primer capítulo un día como a las 10 de la noche. Quedé muy mal. Esa noche tuve pesadillas. Me despertaba cada rato con una sensación de opresión y de malestar psicológico horroroso. Y no dormí para nada bien. Al día siguiente tuve que ver el siguiente capítulo como a las 6 de la tarde. No me dejó tan mal como el anterior, pero sí me dejó escoñetado. Por tanto, los últimos 2 capítulos los tuve que ver, uno a las 4 de la tarde y el último lo tuve que ver a las 2. De modo que hubiese un montón de horas entre que yo veía eso y me acostaba a dormir, como, digámoslo así, para purgar. Es como cuando te recomiendan que no te no te metas a bañar o no te metas al mar o a la piscina inmediatamente después de comer. Que nunca he sabido si eso es médicamente acertado, pero asumo que sí. Pero se lo recomendaban a uno, pues. Bueno, igual, en este caso. Igual uno no se pone a hacer ejercicio inmediatamente después de comer, ¿no? Porque estás todavía con la comida en el estómago. Igual, yo tuve que poner un montón de horas entre que veía el capítulo y me acostaba, porque si no, no purgaba nada y se me iba todo el inconsciente y era terrible. Brutal esa serie. Y la otra recomendación, esa la pueden encontrar en HBO Go, en HBO Go, donde todavía no ha llegado HBO Max. En Venezuela, en América Latina va a llegar HBO Max ahorita en el mes de junio. Si están oyendo esto y viven en Estados Unidos o Canadá, ya pueden correr a verla. Son 4 capítulos, es genial. El único defecto, entre comillas, es que no está hablada en ruso y en ucraniano, sino en inglés. Ya, eso es el único defecto que yo le vería, entre comillas, y eso son mariqueras mías de profesor de historia y de gente que le gusta, de persona que le gusta ver las cosas lo más apegada a la realidad posible. Lo otro que le quería recomendar es una película colombiana del año 2019 que estuvo sonando mucho para los Oscar. Al final no entró en la categoría en aquel año, o sea, hubiese sido el Oscar del año pasado, el Oscar de 2020. Se llama Monos, de Alejandro Landes. Qué vaina tan arrecha. Otro 10 de 10. La vi la semana pasada. Está disponible, si están en América Latina, está disponible en Netflix, por lo menos por ahora. Espero que lo esté el resto del año. Si están en América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos, está disponible en Hulu.
En Europa y Oceanía, lamentablemente no sé dónde podrá estar disponible, ni en Asia. Asumo que quizás también en Netflix. Y si no, pues podrían buscarla ver en Amazon Prime. Ahí quizás seguramente esté. Quizás, no sé, en España quizás esté en Filming. No sé. Ya lamentablemente hay que ir país por país. Pero es una película que, ojo, admito que no es una película para todo el mundo. Pero es una película, se las resumo muy rápidamente, sobre un grupo de soldados jóvenes, un grupo insurgente colombiano, en el páramo primero y luego en la selva, custodiando una rehén. Y bueno, está a medio camino entre El corazón de las tinieblas y El señor de las moscas. Quienes han leído este par de obras geniales sabrán a lo que me estoy refiriendo. Y los que no, pues piensen en Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, o simplemente piensen en la locura que le puede producir la selva a cualquier ser humano, y más aún si es menor de edad. Es una película genial, además está muy bien hecha, con una fotografía espectacular. La música la hizo la misma persona que hizo la música de la película inglesa de 2013 que se llama Under the Skin, una película de ciencia ficción medio surrealista, que también no es película para todo el mundo, pero que a mí me gusta muchísimo, con Scarlett Johansson, una película que casi no tiene diálogo. Es la misma persona que hizo la música de estas dos películas. Estaba uno de los productores ejecutivos, J.C. Chandler, que filmó una película en Colombia y creo que de ahí quedaron los contactos. Uno de los productores ejecutivos también es el mismo productor ejecutivo colombiano que colabora en la serie Narcos. Me disculpan, ahorita se me fue el nombre. Pero la película es muy buena y de verdad quiero que la vean. Y después me escriben y me dicen: Sebastián, ¿para qué me hiciste ver esa mierda? No me gustó, pero la vieron. ¡Ja! Que es lo que yo quería. Porque de verdad vale la pena y llama a la reflexión, y simplemente está muy bien hecha y me dejó boquiabierto con cómo ha crecido el cine colombiano en los 5 años, desde El abrazo de la serpiente, que estuvo nominada al Oscar y que pude ver en cine, y que es una película que me gustó bastante, pero que lamentablemente considero muy desigual. Tiene cosas muy buenas al lado de cosas muy malas. Esta película tiene todo bueno, de una punta a la otra. En solo 5 años han mejorado de una manera... Dios, bien por los colombianos, pero qué mal por nosotros, porque el cine colombiano estaba muy por debajo en términos de factura y calidad hace 20 años, y ahorita nos dejó atrás. No porque sea malo para ellos, es malo para nosotros, porque nos habla de que hemos perdido una oportunidad de oro. Y bueno, eso era todo, y búsquenlas, por favor. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Me despido. Espero la reflexión, que fue el tema central del capítulo, los ponga a pensar. Lamentablemente habrá quien me escuchará y se sentirá identificado desde el punto de vista crítico, es decir, van a pensar que la cosa es con ustedes. Creo que sí, que más de uno, que esto está sin decir palabra, sin decir nombre y sin especificar, porque de verdad hice un aglomerado de todos en mi cabeza, en los que yo a veces me incluyo también. En algunas cosas caigo en esos grados de enajenación, pero sí hice este capítulo justamente para purgar ese demonio interno. Espero que no se sientan ofendidos, más bien es un llamado a la reflexión, y pueden criticarme perfectamente y hacer una réplica si les gusta. Aquí estamos para debatir y llegar a la verdad a través del método platónico. De resto, recuerden que pueden ser mecenas de Perípatos yendo a mi página en Patreon. Se escribe Patreon, así como suena, patreon.com/Perípatos. Y ahí pueden ser mecenas de este podcast por apenas $1 mensual. Ojo, pueden donar más, pueden donar 2, 3, 5, 10 dólares mensuales, pero pueden hacerlo ya desde uno. Y además, como se han dado cuenta, este podcast no está exclusivo para los mecenas, está de libre acceso a todo el mundo. Es decir, que no solamente lo estaría haciendo por mí, lo estaría haciendo también por aquellas personas que lo oyen sin pagar nada. También pueden hacérselo llegar a alguna persona que crean que le pueda gustar. Eso incluso me gustaría, en algún sentido, hasta más que si se convierten en mecenas. Así que porfa, los invito a que lo compartan y me hagan llegar sus comentarios, respuestas y críticas, o hasta los insultos también. Sin más nada que agregar, me despido muy atentamente, deseándoles todo lo mejor, y hasta la próxima.